Buenas tardes, soy el doctor Sea, neurooftalmólogo del Instituto Neurológico. Bueno, conmigo me han encargado este tema que es de neurooncología y síndrome paraneoplásicos, ¿ya? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. A ver. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Pues bien, vamos a comenzar acerca con la primera parte, que es tumores cerebrales. Voy a tocar fundamentalmente lo que es tumores cerebrales y la segunda parte, que es síndrome paraneoplásicos neurológicos, quizás un poco más corto, ¿ya? Que quede lo más claro nada más, ¿ya? Sigan. Primero hay que tener presente, pues, lo que son la diferencia, qué es un tumor cerebral primario y qué es un tumor cerebral de tipo secundario. ¿Tienes un puntero? ¿Hay puntero? Bueno, primero, tumor cerebral primario es cuando el origen está en el sistema nervioso central propiamente dicho. Como podemos ver, esa lesión en el propio cerebro. O sea, el origen fue ahí, en el propio cerebro. Mientras que un tumor cerebral de tipo secundario, el origen pues es no cerebral. Por ejemplo, puede haber un cáncer a nivel de próstata, a nivel de otras estructuras lejanas, gástrica o qué sé yo, y han hecho metástasis hacia el cerebro. La frecuencia es mucho mayor desde lejos, lo que es metástasis cerebrales, mucho mayor a un tumor cerebral primario. Siguiente. Hablando de los tumores cerebrales de tipo secundario, decíamos el origen es no cerebral, un cáncer metastásico. Es la más frecuente. Se dice que de todos los tumores a nivel sistémico, hablando de cáncer a nivel gástrico, tumores de próstata, tumor a cualquier nivel fuera del sistema nervioso central, se dice que en algún momento el 30% de estos van a ser metástasis a nivel cerebral. Y la frecuencia es, si la comparamos el tumor cerebral de tipo primario con el tumor cerebral secundario, la relación que es la secundaria es de 10 a 1, comparando con un tumor cerebral de tipo primario. Es bastante frecuente la metástasis si la comparamos con un tumor cerebral primario. Y de las diferentes estructuras del cerebro, tenemos que el pulmón es el cáncer que con más frecuencia hace metástasis. Es el primer órgano en la cual se piensa cuando tenemos signos de metástasis a nivel cerebral. Más del 50% de todos ellos, y más común en hombres. Pero también los otros órganos que vienen son lo que es mama, que es más común en mujeres. El melanoma, que tiene una gran propensión para afectar lo que es el cerebro con metástasis, en la cual el 50% de pacientes con melanoma desarrollan pues, metástasis cerebrales en formas múltiples. Otros órganos tenemos a nivel colorectal y a nivel renal. Todos estos hacen metástasis cerebrales. Siguiente. De los tumores cerebrales, ya hablando ya de tumor cerebral primario, vemos entonces que el más frecuente de todos ellos viene a ser los meningiomas cerebrales. El segundo tenemos lo que son los gliomas, que es el 30%. Meningioma 35% y glioma 30%. Pero de los gliomas, el de lejos, el que es el más frecuente es el glioblastoma de tipo multiforme, el más frecuente sobre todo en adultos mayores. También tenemos oligodendroglioma, oligoastrocitoma y el ependimoma dentro del estirpe glial. Siguiente tumor en frecuencia viene a ser lo que es el adenoma de tipo pituitario en un 13%. Aquí solo se muestra dependiendo de dónde parte un tumor cerebral. Si parte de la neurona, si parte de los astrocitos como los astrocitomas, del oligodendrocito como oligodendroglioma, o de las células cúbicas que revisten todo lo que es los ventrículos y el conducto del epéndimo, que cuando parte un tumor a partir de esta se llama ependimoma. Sigue. Bien, la clasificación de los tumores se conocen como tumores intrínsecos, también conocidos como intraaxiales, o tumores extrínsecos o extraaxiales,
y otros tipos de tumores que nacen de estructuras adyacentes. Un tumor intrínseco es cuando parte el tumor del propio sistema nervioso, del propio cerebro o médula espinal. Esos tumores intrínsecos casi todos son de estos tumores de los niños. Ellos no suelen tener tumores extrínsecos, mayormente son tumores intrínsecos los niños. Y el 60% de los tumores primarios del sistema nervioso central del adulto también es tumor intrínseco. Mientras que los tumores extrínsecos son los que parten a partir de nervios craneales, ¿no?, nervios espinales y de la dura madre. Como por ejemplo, el meningioma es un clásico tumor de tipo extraaxial o extrínseco. Y tumor que nace de estructuras adyacentes tenemos para eso lo que es el tumor de tipo hipofisial. Esta es una clasificación para que sepan lo que es tumor intraaxial o extraaxial. Siguiente. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo sé qué característica tiene un tumor benigno de un tumor de tipo maligno? Hay ciertas características, ¿sí? Hay ciertas características que nos da característica de benignidad y otras características que nos da características de malignidad, que lo vamos a ver. Acá como ejemplo tenemos en el benigno el meningioma, que el 92%, o sea, casi todos ellos, son del grado 1. La clasificación para los tumores según la OMS va del 1 al 4. Mientras más bajo, el benigno, y mientras más alto es la alta malignidad, el 4, grado 4. El meningioma pues el grado 1, prácticamente benignos, 92%. Y solo un grupo muy pequeño, como el 6% hace estadio 2, el grado 2, y el grado 3, otro 2%. Pero meningioma, cuando hablamos de meningioma, es un tumor benigno. Altamente, todo es grado 1. Mientras que el glioma, hay de grado 1 hasta grado 4. Hay un tumor glial también que es de grado 1, que es altamente benigno y curable, que es el pilocitoma, astrocitoma de tipo pilocítico, que es frecuente, primer tumor en frecuencia en la población de los niños, tumor de fosa posterior, que lo vamos a ver eso. Mientras que por otro lado, el más altamente benigno, hablando de estadio 4, glioblastoma multiforme, es el primer tumor de la estirpe glial en frecuencia en el adulto mayor. Tiempo sobre vida aproximadamente más o menos un año, más o menos 4 meses aproximadamente del año, ¿no?, con tratamientos adecuados. Siguiente. Ya, por esto lo hago. Muy bien. ¿Cómo causan problemas estos tumores cerebrales? Uno es el efecto de masa que oprime el cerebro, otro es la invasión local que invade el propio tumor, y el edema alrededor de la lesión que provoca también efecto de masa por el propio edema. Son diferentes mecanismos cómo causan problemas estos tumores cerebrales a nivel cerebral, ¿no? La presentación, hay síntomas y signos generales que nos indican que uno de ellos, que es la presión intracraneal elevada de acuerdo al tumor, de acuerdo al edema que tenga. Los síntomas fundamentales tenemos cefalea, que en su mayoría el 50%, cambio de personalidad, convulsiones, déficit cognitivo, náuseas, vómitos, alteración visual como el papiledema, la letargia, se vuelven bradicíticos, pero el más frecuente es la cefalea, 50%, que tiene una característica fundamental esta cefalea, que es la de características matutinas, mayormente por las mañanas. Estos dolores son que conforme aparece la cefalea se va haciendo cada vez más intenso y cada vez mucho más frecuente, y sobre todo a predominio matutino o lo levantas en las noches. Y si se acompaña de náuseas, vómitos, estamos frente a una hipertensión de tipo intracraneana. La crisis convulsiva es otro de ellos, en la cual si está el tumor en algún lóbulo, por ejemplo el lóbulo frontal, cerca de la corteza cerebral, pues va a provocar irritación y va a provocar crisis convulsiva. Un déficit cognitivo o también un cambio en la personalidad, si la localización es frontal en la parte anterior, esos pacientes cambian de conducta. Náuseas, vómitos también lo mencionamos como signo de hipertensión intracraneana, y la visión borrosa frente a un papiledema. Los que han rotado conmigo, frente a un papiledema, el papiledema, por más que tenga edema papilar en ambos lados, no provoca pérdida visual, ¿ya?
¿Es alguna diferencia con una neuritis óptica? Una neuritis óptica que viene inflamado también las dos cabezas del nervio óptico, la diferencia es que esta sí baja la visión. Un papiledema no baja. Lo que provoca son pérdidas visuales transitorias de 10 a 15 segundos de duración y se aclara. De eso se suelen quejar el papiledema. Pero no, cuando uno le hace leer las cartillas, comienza a leer adecuadamente, no baja su visión. Es la diferencia con la neuritis óptica. Decíamos que los síntomas y signos van a depender de qué lóbulo está. Si el lóbulo frontal, habrá cambio de personalidad, déficit cognitivo. Si afecta el área de Broca, área de lenguaje, área de comprensión del lenguaje, déficit motor o sensitivo. Si está afectado el lóbulo occipital, tendrá parte de la menopsia homónima, tendrá, ¿no?, algunos trastornos de asociación visual. Incoordinación, si yo tengo un tumor a nivel de cerebelo, va a tener una gran ataxia y una incoordinación, dismetría, discronometría en miembros. Ahora toquemos lo que es en sí esos tumores del sistema nervioso central, la estirpe glial en sí. Tenemos los astrocitomas, los oligodendrogliomas, los ependimoma. Este de acá, los meningiomas, ya es otro tipo de tumor primario, el medulloblastoma, el schwannoma y la metástasis. El astrocitoma, pues, es un astrocitoma de bajo grado 1 y 2, a ellos se le conoce como de bajo grado, y a los de estadio 3 y 4 se le considera como gliomas de alto grado. Los de bajo grado decíamos 1 y 2, eso lo vamos a tocar. Oligodendroglioma, eso que parten de la... sabe que los oligodendrocitos son los formadores de mielina a nivel del sistema nervioso central. Cuando parte un tumor de esta célula se llama el oligodendroglioma. El ependimoma decíamos de las células cúbicas de revestimiento del ventrículo o del epéndimo. El meningioma cuando el origen era de las células de las aranoides, ¿no? Y el medulloblastoma cuando el origen era a nivel de fosa posterior del cerebelo, de unas células embrionarias semejantes al bulbo. Schwannoma cuando parte a través de, ¿no?, de fibras periféricas, como el caso schwannoma del nervio vestibular. Y la metástasis que ya hemos mencionado. Pero vamos ahora a tener que tocar esto. Esto es importante que lo sepan. En niños es la segunda causa de muerte por cáncer, seguido de la leucemia. Primer tumor en niños es la leucemia, pero en segundo lugar lo ocupan los tumores del sistema nervioso central. Mientras que en los adultos no es tan frecuente la mortalidad, es la séptima causa de muerte en el adulto, porque primero para ellos están en ellos pulmón, cáncer de colon, mama, páncreas, próstata, leucemia, y de ahí recién viene el tumor cerebral primario. Está hablando del cáncer, hablando de tumores en el adulto, pero en el niño es la segunda causa de muerte. El tumor cerebral primario, decíamos, es mayor en los hombres, si hablamos una relación de 2 a 1, de hombre a mujer. Pero la excepción es con el meningioma, por ciertos receptores de progesterona y estrógeno que tienen estos meningiomas, que es más frecuente en las mujeres, y la relación se invierte 2 a 1 hablando de meningiomas. Ya se mencionó que el tumor cerebral metastásico es mayor al tumor cerebral de tipo primario. Y hay factores de riesgo, para lo cual hay síndromes genéticos o radiaciones ionizantes que traen como consecuencia más alta frecuencia de tumores cerebrales. Este dato es importante. En el adulto, los tumores cerebrales en un 70% son más frecuentes a nivel de tipo supratentorial, encima de lo que es la meninge del tentorio. Supratentorial es el adulto el 70%, mientras que el resto, que es el 30%, es infratentorial. En cambio, en el niño es totalmente al revés. El 70% de los tumores cerebral primarios son infratentoriales, son lesiones de fosa posterior en los niños, y el 30% es supratentorial. La clínica: cefalea, mayormente matutina, crisis convulsiva, lo hemos tocado, cambio de personalidad, apatía, déficit focal, de acuerdo a la localización que tenga, ¿no? Hablando netamente de los astrocitomas, decíamos que hay 4 grados histológicos del 1 al 4.
El grado 1 es el astrocitoma de tipo pilocítico, es el más benigno, decíamos que es el curable. Y el grado 2 es astrocitoma de bajo grado, pero de bajo grado lo consideramos estos dos, ¿sí? 1 y 2. Y de alto grado consideramos del 3 al 4. El grado 3 tenemos un representante como el astrocitoma de tipo anaplásico, y el grado 4 es el glioblastoma multiforme, el de mal pronóstico, ¿no? Estos son los tumores gliales, son los tumores más comunes tanto en niños, pero en el niño el más frecuente, decíamos, es el astrocitoma de tipo pilocítico, grado 1. Mientras que en el adulto el más frecuente es el glioblastoma multiforme, grado 4. Hablamos de los astrocitomas de bajo grado, decíamos que eran grado 1 y grado 2. La historia es que mayormente esto se da en pacientes jóvenes, gliomas de bajo grado, niños y adultos jóvenes. Factores de riesgo: exposición a radiación ionizante, una historia familiar o alguna neoplasia conocida por la familia, o algún síndrome asociado como neurofibromatosis o síndrome de Lee-Fraumeni, que no es más que un síndrome que se acompaña de múltiples tipos de cáncer en diferentes órganos. Ese es el síndrome de Lee-Fraumeni, por un defecto genético. Síntomas los mismos, parecidos a lo que hemos mencionado, porque va a depender de la localización. Este es, usualmente decíamos en el niño, el más frecuente, decíamos el de grado 1, que es el astrocitoma de tipo pilocítico. Se trata, por ejemplo, de un paciente. ¿Cómo se presenta? Un paciente con 4 semanas de evolución, caracterizado por cefaleas que cada vez se hace más cefalea gradativa de tipo opresivo, que posteriormente se acompaña ataxia al caminar, discoordinación de miembro y luego náuseas, vómitos. Llega a la consulta, por ejemplo, este paciente, se le saca una imagen radiológica y observamos esto. Decíamos que más frecuente el tumor en niños era fosa posterior, pues este es fosa posterior. Con esta imagen típica que se observa, quística, imagen quística, con un nódulo en la periferia a nivel mural, esto es imagen típica de astrocitoma de tipo pilocítico, grado 1. Y esto es resecable e incluso hasta curable. Es el más frecuente de los tumores en niños. Acá mencionamos el tratamiento, grado 1, astrocitoma de tipo pilocítico. Se hace la resección quirúrgica y esta puede ser curativa. Seguimiento solamente con resonancias magnéticas. Mientras que el grado 2, que es el otro glioma de bajo grado, resección quirúrgica, pero generalmente no es curativo. Se hace quimioterapia y radioterapia, pero el grado 1 sí es altamente curativo cuando se reseca en forma total, el astrocitoma de tipo pilocítico. Pronóstico de vida: sobrevida media 7 años, pero eso estamos hablando en relación al grado 2, porque el grado 1, esta puede ser curativo. El otro glioma, alta frecuencia en el adulto mayor, 60, 70 años, pacientes con hipertensión endocraniana, adulto mayor, y luego de sacar la imagen típica, nunca se van a olvidar de un glioblastoma multiforme. Mayormente adultos mayores, el más común del tumor cerebral primario en adultos, síntomas igual a los antes mencionados: cefalea matutinas, puede ser convulsión de acuerdo a la localización, y se agrava constantemente cada vez más, con náuseas y vómitos. Los mismos factores de riesgo. Y el pronóstico en este caso del paciente sí es un pronóstico malo, porque es el grado 4, el más frecuente de los tumores a nivel de adultos. Y su imagen de un glioblastoma multiforme, y en sí de todos los gliomas de alto grado, es que tienen necrosis centrales. Esta imagen del glioblastoma multiforme es la imagen típica de lesión con bordes festoneados que captan contraste, y típicamente necrosis central, como acá. Y se menciona la imagen típica en mariposa, alas de mariposa. Cruza la línea media a nivel del cuerpo calloso
y se va al otro hemisferio y da la impresión como si fuera alas de mariposa. Vemos esta imagen y nunca nos olvidemos del glioblastoma multiforme, el tumor más frecuente glial en el adulto mayor. El oligodendroglioma es otro de los tumores que se encuentra pero con menor frecuencia. El origen es el oligodendrocito, menos común de los tumores primarios del adulto. Usualmente atacan lóbulos frontales, pero también pueden afectar los lóbulos temporales, pero usualmente más lóbulo frontal. Y tiene una característica radiológica que yo puedo encontrar calcificaciones en la lesión, que se pueden observar muy bien en una tomografía. La edad media es adulto joven, 35 años en promedio, y el tratamiento es la resección, cirugía y radioterapia. Un pronóstico decente, pero tiende a recurrir. Este es catalogado como grado 2 el oligodendrocito, el oligodendroglioma. Y la imagen del oligodendroglioma es la siguiente, decíamos. En la tomografía, esta lesión se puede observar con calcificaciones, como observan acá. En la resonancia obviamente eso se ve como hiposeñales, no la calcificación, porque no detecta lo que es óseo. Esa imagen característica del oligodendroglioma con calcificación dentro de la lesión. El ependimoma es otro de ellos. Decíamos el origen era de las células del epéndimo, que es el revestimiento del ventrículo. Es el segundo en frecuencia en el niño, de los tumores cerebrales primarios en niños, porque el primero, ¿quién dijimos que era? El astrocitoma pilocítico en el niño. El segundo viene a ser el ependimoma. Y relativamente algo común en adultos, pero no a nivel de fosa posterior. En el adulto no afecta ahí, afecta mayormente lo que es en médula. Es un cáncer espinal, provocando lo que es el síndrome de cauda equina o síndrome de cola de caballo. ¿Sí? Eso es cuando ataca en el adulto, pero en el niño es el segundo en frecuencia, es altamente frecuente y en fosa posterior. Una historia a veces hay que buscar de neurofibromatosis tipo 1 también, a veces se suele acompañar. Y la hidrocefalia, ¿por qué se provoca en los niños? Como el tumor está ubicado en fosa posterior, pues obvio va a obstruir todo el drenaje del líquido cefalorraquídeo, provocando hidrocefalia. Y en el adulto decíamos cola de caballo. Tratamiento, resección, quimioterapia y radioterapia. También pronóstico decente, pero tiene una alta recurrencia. Pero esto también es catalogado como grado 2. La imagen típica, para que no se olviden de un ependimoma, la vamos a ver acá. Este es en el niño, decíamos segundo en frecuencia. Y siempre desde un inicio dijimos que los tumores más frecuentes en niños, ¿dónde es? Fosa posterior. Mira, fosa posterior en el niño. Primero, astrocitoma pilocítico, y segundo, que yo debo pensar siempre en mi cabeza, es el ependimoma. Hay 3 tumores que se piensan en niños de fosa posterior y son altamente frecuentes: astrocitoma pilocítico, ependimoma, medulloblastoma. Cualquiera de esas 3, no hay pierde. Este de acá es el ependimoma. Decíamos que el ependimoma viene del origen de las células de revestimiento del ventrículo. ¿Y ven esto? El cuarto ventrículo, aquí parte el ependimoma. Incluso puede descender hacia parte espinal, pero se nota que el cerebelo está desplazado, ¿verdad? Está desplazado hacia atrás. Solamente en la luz. No tiene áreas de necrosis, como tienen las de alto grado de malignidad. El ependimoma es de grado 2. En cambio, la de 3, 4 ya comienzan a aparecer necrosis. Este es ependimoma. No se van a confundir con el astrocitoma pilocítico, porque el astrocitoma pilocítico que tenía un quiste con un nódulo periférico, el más frecuente. Esta es más sólido y está en el centro de la luz del cuarto ventrículo y desplaza todo lo que es cerebelo. Ese es en el niño. Decíamos que en el adulto no es frecuente fosa posterior, más frecuente en médula. Síndrome de cola de caballo, aquí en la parte baja de la médula espinal. ¿Ya?
que compite en frecuencia en el adulto, porque meningioma no hay en niños usualmente, mayormente en el adulto que compite con lo que es el tumor más frecuente, el glioblastoma multiforme del adulto, el mayor frecuencia, es el meningioma. Algunos autores lo ponen al meningioma, a la mayoría de autores, que es el más frecuente, seguido por el glioblastoma multiforme en el adulto. Otros casi a la par están. Origen: las células epiteliales de aracnoides, benigno, usualmente craneal, pero también puede haber meningioma espinal. Historia: de neurofibromatosis tipo 1, y mayormente en mujeres, si lo comparamos con el hombre, relación de 2 a 1, por los receptores estrogénicos y progesterónicos que tienen estos tumores. ¿Bien? En la resonancia magnética tenemos que aprender a reconocer un signo y que nos induce a pensar que la imagen que estamos viendo en la resonancia se trata de un meningioma. Es la cola dural que suelen tener estas imágenes. ¿Ya? Tratamiento de resección quirúrgica, pronóstico bastante bueno, sin embargo suelen recurrir y hay que ayudarse a veces con radioterapia. Esta, por ejemplo, es una imagen típica de un meningioma. Pero como observan esta lesión, capta contraste en forma uniforme, y esta es la cola dural, que te indica que viene de la meninge y desplaza todo el cerebro. ¿Esto es intraaxial o extraaxial? Según los conceptos que tienen, ¿es intraaxial o extraaxial? Es extraaxial. Mencionamos que parte de la meninge o de nervios periféricos, ¿no? Este caso de la meninge es extraaxial, desplaza el cerebro. Esa es una imagen típica. Y estos pacientes pueden tener cefaleas crónicas, pero llega un momento en que crece tanto que provoca hipoestesia en mi cuerpo e hemiparesia, en este caso en mi cuerpo derecho, a predominio facio-braquial, porque está en la cara externa del encéfalo, ¿no? Este es meningioma en la cara externa, en la convexidad del cerebro. Pero también puede haber meningiomas a diferentes niveles, como la base del surco olfatorios, como por ejemplo también a otros niveles ángulo punto cerebeloso, o como a nivel del seno cavernoso. Vemos acá el seno cavernoso. Aquí tiene una pared lateral del seno cavernoso. Ese está formado por meninges. Si hay un tumor en el seno cavernoso, crece y el vaso carotídeo lo desplaza medialmente. ¿Están viendo cómo desplazan los vasos? Mira, compáralos acá. Aquí hay un tumor y está desplazando el vaso medialmente. De igual manera en este corte coronal, la meninge, el meningioma crece y desplaza el vaso medialmente. Aquí en la ubicación normal y acá está desplazado hacia el centro. ¿Sí? ¿Lo ven todos? Está desplazado hacia el centro. ¿Y qué pasa en esta lesión? ¿Será un meningioma? Al lado del medio. ¿El vaso dónde está? ¿Medialmente o lateralmente? Es lateral. El vaso está medial acá. Acá no. Uno, si no tiene experiencia, va a decir esto es meningioma. Pero fíjate en el vaso está pegado lateral, no está medialmente, todo debe estar para acá, no acá. Esta es una metástasis de mama, cáncer de mama. No es meningioma. Ese signo es que desplaza el vaso medialmente. El otro tumor, tercera en frecuencia en los niños, ¿quién es? Les dijimos que era medulloblastoma. Nunca se olviden. Astrostoma pilocítico, ependimoma y medulloblastoma son los tumores en ese orden los más frecuentes en los niños. Origen desconocido. Se dice que tienen parecido a las células embrionarias del bulbo. Virtualmente se encuentra siempre en niños. Este tipo de tumor no se encuentra en adultos. Tercera en frecuencia de los tumores cerebrales primario en niños. La historia de asociación puede ver el síndrome de Lee-Fraumeni, que decíamos que es el síndrome de aquellos pacientes que tienen cáncer a diferentes niveles, por un trastorno genético. Síntoma: hidrocefalia, como todo tumor de fosa posterior. Tratamiento: resección, radioterapia, quimioterapia, pero el pronóstico es peor. A menor edad, mucho peor el pronóstico malo y altamente metastásico,
Grado 4 también, del medulloblastoma en niños. De esta imagen no se olvide, dijimos niño, más frecuente tumor, fosa posterior. Y este es uno de ellos, medulloblastoma. ¿Qué diferencia encuentran con el ependimoma? El astrostoma pilocítico no se puede equivocar, es quístico, con un nódulo periférico. Pero entre el ependimoma y el medulloblastoma hay muchos que patinan. Muchos. La diferencia es que acá hay necrosis. Dijimos malignidad. El otro era sólido. Y otro, que el ependimoma está en la misma luz del cuarto ventrículo y desplaza los tejidos del cerebelo. Este no está desplazando, es parte del cerebelo. No lo está desplazando, es parte del cerebelo, del tumor. Este no ha sido desplazado, este es parte del cerebelo, está afectado. Ese tumor se parece como células embrionarias del bulbo, pero en el cerebelo. Obviamente puede ser el cuadro clínico de este paciente igualito, cerebelo, dismetría, discronón, atáxico, náusea, vómito, porque esto te puede provocar hidrocefalia. Grado 4 también. Y el schwannoma vestibular, clásico de estos pacientes conocidos que han visto, ustedes habrán visto seguramente alguna vez en la consulta, paciente que se queja de hipoacusia. Por ejemplo, hace medio año o un año que sufre hipoacusia y a su vez con tinnitus, zumbido de oídos. Pasa el tiempo, se baja más la audición con los zumbidos. Sigue pasando el tiempo y resulta que hace 2 meses ya comienzan a aparecer otros síntomas. Hemipoestesia en la cara. ¿Ah? ¿Por qué aparece la hemipoestesia en la cara? Porque ¿quién está aparte acá en este ángulo ponto cerebeloso? Porque es una lesión de ángulo ponto cerebeloso. Está el trigémino. Provocará la hemipoestesia de la cara. Ipsilateral a este lado. Provocará también síntomas de dismetrías, porque también está la parte del cerebelo, ¿sí? Los pedúnculos cerebelosos. Pero puede provocar incluso paresia facial periférica, porque por ahí también el séptimo y el octavo salen por el conducto auditivo interno. Pero ¿por qué no digo que este es un meningioma? En el ángulo ponto cerebeloso puede encontrar varias cosas. Meningioma, puede encontrar un schwannoma, como este caso es un schwannoma del vestibular, o sea, schwannoma del acústico o vestibular. Hay un signo característico en el schwannoma. Esta entrada se dice que tiene el signo radiológico como de helados. ¿Ven? Cuando ponen sus helados con un cono, esta puntita es el cono y esta es la bola del helado, el signo del helado. Es típico de un schwannoma vestibular. ¿Sí? Otro tumor relativamente frecuente es el tumor hipoficiario, que estos pacientes se suelen quejar de cefalea de tipo frontales, que conforme pasa el tiempo se va agravando cada vez más, pero también puede haber cefalea de tipo cérvico-occipitales. Pasa el tiempo, sienten que tienen cierto déficit visual, que si uno no indaga bien en la anamnesis, no se deja entender, pero se quejan de que cuando cruzan las pistas, en las carreteras, no sienten al carro venir, y lo sienten cuando ya está sumamente cerca, lo ven, porque tienen defectos en los epicampos temporales. Pasan los carros y recién lo ven cuando está cerca, y en ambas direcciones, los carros que vienen, se fijan cuando ya está cerca el carro. Tienen hemenopsia de tipo bitemporal. Sexo femenino, tienen amenorreas, dejan de menstruar. Uno le saca ese dato, ¿usted menstrua o no menstrua? No menstrua. Tienen a veces galactorrea, secreción de leche por el pecho, si se trata de un prolactinoma, porque puede ser un tumor también no secretor. Depende del tumor qué tipo de hormona produce. Este es un tumor hipoficiario que provoca la hemenopsia bitemporal porque desplaza el quiasma, y el quiasma tiene información binasal, que en los campos visuales vienen a ser bitemporales. Ahora, en sí he tocado en forma general los tumores cerebrales primarios, lo más frecuente. La idea es que queden ustedes
esos tumores más frecuentes. No es que lo comience a alocar con diferentes tipos de tumores múltiples que hay de menos frecuencia. Ustedes tienen que empezar a pensar cuando veo a un paciente en lo más frecuente, en eso debo pensar. Ahora vemos un poco lo que es un síndrome neurológico de tipo paraneoplásico. ¿Qué es esto? Se dice que el síndrome neurológico paraneoplásico es un efecto remoto de una neoplasia maligna que no son causadas por el propio tumor ni por su metástasis. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? No le provoca el propio tumor ni su metástasis. Son raros y afectan en menos del 1 por 10.000 pacientes con neoplasias malignas. Pueden afectar cualquier parte del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, unión neuromuscular e incluso el propio músculo, como una dermatomiositis, como siendo paraneoplásico. Puede estar aislado o ocurrir en asociación. Quiere decir que yo puedo encontrar un síndrome paraneoplásico neurológico y no estar necesariamente el cáncer ya presente. Se puede adelantar y aparecer meses o años después la neoplasia. Puede o no estar asociado el síndrome paraneoplásico. En la mayoría de los pacientes el trastorno se desarrolla antes que la neoplasia maligna se manifieste clínicamente. Ahora, si decíamos que no le provocaba ni el propio tumor ni su metástasis, ¿qué cosa es un síndrome neurológico paraneoplásico? Estas son causadas por procesos autoinmunes desencadenados por la neoplasia malignas y dirigidos contra antígenos comunes que son comunes tanto a la neoplasia maligna como al sistema nervioso. Por ejemplo, tengo una neoplasia a nivel distal, qué sé yo, a ver, células pequeñas de cáncer pulmonar, de células pequeñas, que es el más frecuente asociado al síndrome paraneoplásico neurológico. Tiene un determinado antígeno, que nuestro cuerpo fabrica anticuerpos contra ese antígeno, pero a su vez ese antígeno tiene un parecido a nivel de la célula de Purkinje, a nivel cerebeloso, y hace una reacción para ambos lados y se ataca a sí mismo. Esta química que provoca es conocido como síndrome paraneoplásico de tipo neurológico. Estos antígenos son designados como antígenos onconeurales. Ahora, debido a la alta especificidad que tienen determinados anticuerpos anti-onconeurales, mayor del 90% es una manera de diagnosticarlas a estos. Se tenemos que identificar uno de los anticuerpos proteicos anti-onconeurales en el suelo, pero también desafortunadamente un tercio de esta población no la podemos diagnosticar en sí porque no la podemos detectar cuál es este anticuerpo, ¿no? Pero los 2 tercios sí. Aquí, para mencionarle cuáles son estos síndromes neurológicos paraneoplásicos que se suelen encontrar. Este es el síndrome miasténico de Lamberito, que si bien es cierto es raro, pero este es uno de los más frecuentes que se suele encontrar como síndrome neurológico paraneoplásico. Síndrome miasténico de Lamberito. Esto es un síndrome parecido a la miastenia, pero hay una diferencia entre la miastenia y que mientras la miastenia tú lo haces trabajar más un determinado músculo, lo fatigas y peor empeora la clínica. En el síndrome de Lamberito no es así. Luego de ejecutar un movimiento de los brazos cada vez más durante varios segundos y más bien adquiere más fuerza. Se llama el efecto postetánico. Ese es el Lamberito. Otro es que provoca resequedad bucal, provoca un compromiso autonómico, algo que no suele provocar en la miastenia gravis, que es diferente. Otro es que la miastenia afecta bastante lo que es diplopía, tosis palpebral. En este caso es menos frecuente que afecte, la puede afectar, pero es menos frecuente. Pero la clínica importante que tienen estos pacientes es que haga ejecutar un determinado movimiento con mayor frecuencia en determinados segundos y mejora su fuerza. Solamente hablando, por ejemplo, de la tosis palpebral que tienen estos miasténicos, en la miastenia tú vas a tirar hacia arriba, después de unos 40 segundos, ese párvulo cae. Se fatiga, lo haces mirar, lo estás ejecutando un movimiento de la miastenia y se cae el párpado, empeora la tosis. En un miasténico, en el Lamberito no.
Lo hace mirar hacia arriba, después de 40 segundos, un minuto, en vez de fatigarlo más, adquiere más fuerza. Y cuando lo haga mirar a frente, lo que provoca es una retracción palpebral, en vez de que haya mayor tosis. Eso suele ser diferente a la miastenia. Hay que diferenciarlo muy bien. Por lo tanto, la clínica de estos pacientes con síndrome de Lamberito mayormente son en la tarde. No, es matutino. En la tarde-noche, que es peor para la miastenia, para ellos es al revés. Para ellos es peor en las mañanas, en el Lamberito. Conforme va transcurriendo las horas que ejecuta determinados grupos musculares, mejora. En la miastenia es al revés. Después de haber descansado, ganan fuerza. En el Lamberito no. Su peor sintomatología la tienen cuando en matutinos, cuando se levantan. Y en un 60% del síndrome de Lamberito son paraneoplásicos. No todos son paraneoplásicos, pues. Hay un grupo que no es, pero el 60% es síndrome neurológico paraneoplásico. ¿Y cuál es el cáncer más asociado a esto? Donde ven SCLC, ese es cáncer pulmonar de células pequeñas. Ese es el cáncer más asociado al Lamberito. Y si yo quiero confirmar este diagnóstico de Lamberito, ¿qué tengo que pedir? Anticuerpos contra los canales de calcio. Este BGSC, esos es los canales de calcio. Anticuerpos contra canales de calcio. ¿Se acuerdan de la placa mioneural? En la membrana presináptica, no la posa, a la presináptica del botón sináptico de la neurona, ahí están los canales de calcio. Pues ahí hay anticuerpos contra esos canales de calcio. Y es que provoca síndrome de Lamberito. Entonces, por lo tanto, buscaré anticuerpo contra los canales de calcio para yo determinar que estoy frente a un Lamberito. Hay ataxias cerebrales subagudas. ¿Quién no ha visto un síndrome cerebeloso? ¿Han visto acá muchos ataxias de tipo cerebroso en sus rotaciones? Por ejemplo, le voy a simular el caso. Paciente, porque son adultos mayores, 70 años, que en el lapso de 3 semanas comienza a presentar cierta dificultad para caminar. Notan a veces que cuando doblan las cuadras, las esquinas, sienten que se pueden caer, porque no tienen estabilidad. Pasan los días y va empeorando la sintomatología. Después se puede quejar, no puedo coger mis cubiertos, me tiembla la mano cuando quiero llegar a la boca. Cambia mi voz como gangoso. La voz es cándida del cerebeloso. Y así se va sumando más cosas. Puede presentar hasta diplopia u oscilopsia. ¿Qué es oscilopsia? Cuando presenta determinados movimientos oculares que se les sacuden, el ambiente se le mueve todo. Y está el paciente llegando a atáxicos totalmente. No coordinan adecuadamente cuando le hacen dismetrías, discronometrías. En forma subaguda, que ha empezado, le hacen estudio de todo. Negativo, resonancia cerebral, punción lumbar, todo negativo. No es autoinmune, no es infeccioso, adulto mayor, subagudo. ¿En qué debe sospechar? Paraneoplásico, es ataxia. Entonces, para yo pensar que es paraneoplásico, ¿qué debo solicitar? ¿Cómo confirmo el diagnóstico? Eso lo voy a poner en un momento. Solamente mencionar que es una ataxia cerebral subaguda. El Epsoclonus myoclonus también es una ataxia, parecida a la que he mencionado, pero además se acompaña de los ojos danzantes, sacádico que sacó, pero vamos a ver en un video, ahorita lo voy a mostrar, un Epsoclonus myoclonus, para que se queden fijados. Y esto también hay maneras de diagnosticarlo. Si este Epsoclonus myoclonus lo encuentro en el niño, es paraneoplásico por un neuroblastoma en el niño. Hay que buscarle el neuroblastoma, escanearlo. ¿Ya? Si es en el adulto mayor, paraneoplásico. Pero ojo que Epsoclonus myoclonus también puede encontrar un problema infeccioso o autoinmune que afecta cerebelo y tronco. ¿Ya? También puede haber síndrome paraneoplásico de una neuropatía sensorial, encefalitis límpica con trastorno de memoria o personalidad, o una encefalomielitis, provocar
problemas a nivel encefálico y también medular, o una retinopatía que no le encuentran ninguna causa, y le haces todos los estudios por retina y no tiene ningún problema, fondo de ojo normal, la angiofluoroscopia que le hacen en angiografía ocular, todo lo normal, pero le haces esas electroretinografías selectivas de conos y bastones y ves que están afectados estos fotorreceptores. Eso se llama una retinopatía como paraneoplásico. Otro es el síndrome de persona rígida, asociado bastante a lo que es cáncer de mama. Totalmente rígidos, en forma axial del tronco, como un tétano, se sacuden y cada cierto tiempo se están contrayendo en forma rígida. Otro tipo de síndrome paraneoplásico neurológico viene a ser la pseudo-obstrucción gastrointestinal crónica. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto, no? Acuérdense que en los intestinos tienen los ganglios, ¿no?, mientéricos. Y esos ganglios mientéricos, si están afectados, ¿qué provocaría? Una distensión intestinal. Provocarían la pseudo-obstrucción, que también puede ser explicado como síndrome neurológico paraneoplásico. Una cosa quiero que se den cuenta. En casi todos los síndromes, ¿qué cosa están encontrando algo en común? ¿Qué cáncer está más asociado? Cáncer de células pequeñas está en casi todo. O sea, no hay pierde cuando se busca un paraneoplásico pensar siempre en cáncer pulmonar de células pequeñas. Tomografía, resonancia, ese nivel, ¿no? Mira, cáncer de células pequeñas, alamberito, ataxia subaguda, neuropatía sensorial. Acá también hay cáncer pulmonar, obsocloromaculomas, encefalitis límbica, encefalomielitis, retinopatías. Solamente el síndrome de persona rígida es lo único que no hay. Pero mira, hay en todo. Es el cáncer mayormente de lejos asociado al síndrome neurológico paraneoplásico. ¿Y cuáles son los anticuerpos que yo suelo solicitar? Si yo pienso en Lamberito, ¿qué dije que pido? Anticuerpos contra los canales de calcio. ¿Sí? No se olviden. Anticuerpos, canales de calcio. Este es el inglés, ¿no? Voltage gated calcium channel, ¿no? Anticuerpos contra los canales de calcio. No deben olvidarse para yo diagnosticar el Lamberito. Le digo esto, el otro seguido, porque en el otro lado ya no está el Lamberito. Si yo tengo una ataxia subaguda, como el cuadro clínico que acabo de explicar, para diagnosticar que es paraneoplásico, después que hice un estudio minucioso todo, no tiene nada, no hay infección, no es autoinmune. Tengo que pedir ciertos anticuerpos del estirpe paraneoplásico. Lo más frecuente también rojo: anti-HU, anti-GEL, anti-RI, para las ataxias cerebelosas. Pero también hay otros síndromes que no he mencionado, ¿no? Neuronopatía sensorial, encefalomielitis, pero la ataxia cerebelosa, anti-HU, el anti-GEL, ataxia cerebelosa, anti-RI, ataxia cerebelosa, y los obsocloromaculomas. Pero también los otros anticuerpos también se suelen ser frecuentes: anti-CD2, anti-TR. El anti-CD2 es cuando tenemos ataxias cerebelosas y también uveitis, afección oftalmológica, anti-CD2. Y anti-TR es cuando pensamos también un linfoma de Hodgkin, asociado como efecto paraneoplásico de mi ataxia. Pienso en linfoma de anticuerpo anti-TR. Pienso en uveitis asociado a mi ataxia cerebelosa, anti-CD2. Pero frente a toda ataxia cerebelosa inexplicable que yo quiera pensar que es paraneoplásico, las tres de rojo, anti-HU, anti-GEL, anti-RI, son las más frecuentes pedidas. ¿Ya? Solo para mencionar que no se suelen dosar acá en Perú, es anticar, que es antirretinopatía asociada a cáncer, que decíamos que había retinopatías paraneoplásicas de los fotorreceptores, ¿no? Pero que no se suelen dosar acá. Que yo sepa, esto solemos pedir y si nos contestan laboratorios ROE, algunos laboratorios. Anti-CD2, anti-TR, mayormente a veces mandan al extranjero, ¿no?
Esto de acá, si lo podemos poner este video. Vamos a ver este ejemplo para que se le quede grabado. ¿Ya? Este es un oxoclono myoclonos. Síndrome oxoclono myoclonos. Observando eso, no llega bien al objetivo. Punta de nariz titubea, y también la punta del lapicero titubea. Esa afección de cerebelo. Después de tratamiento con metilpenicilona e inmunoglobulinas, esos ojitos están quietos. La inestabilidad que tenía. ¿Se acuerda que titubeaba bastante cuando se llevaba la punta de nariz y la punta del dedo? O punta del lapicero que la tenía antes. Mucho más seguro el paciente. Imagínense que el niño ya no fuera un adulto, este mismo síndrome en un niño de año y medio o 2 años, camina táxico y sus ojitos que se le mueven. ¿En qué piensan? Le dije, niños, neuroblastoma. En el niño piensan en un neuroblastoma, también para neoplásico. Escaneo todo lo que es abdomen. Si no encuentro tórax, porque también se encuentra mediastino, neuroblastoma, como efecto para neoplásico. Pero en el adulto mayor, para neoplásico también. Este es un adulto joven. Entra en un diagnóstico diferencial de síndrome paraneoplásico también, pero se puede tratar antes de algo posinfeccioso. Puede ser viral, puede ser autoinmune. O sea, primero yo tengo que descartar que no sea autoinmune, que no sea infeccioso, todo negativo, recién pensar paraneoplásico. Y ya le pido qué cosa, anti-yo, anti-ri, ¿no? Anti-ju, los más frecuentes. ¿Muy bien? ¿Alguna pregunta? Sí. No. Se supone que si salen esto, que antes yo ya hice mi estudio minucioso. Que no es función lumbar, líquido cefalorraquídeo totalmente negativo. Normal. Análisis. Herpes 1, herpes 2, zóster, todo, le ponen megalovirus, todo, negativo, todo. Siguiente paso. Resonancia normal, negativo, no hay nada que explique. Aunque en realidad sí se puede ver algo en la resonancia, lo que pasa con los radiólogos te van a decir normal.
Ellos lo ven tumor, no ven nada, normal. Tú profundizas tu vista en un paraneoplásico y pueden tener cierta atrofia de cerebelo. Pero eso ya cuando ya uno sabe que tiene afección cerebelosa y uno busca con maldad a la placa. Ahí, y si adulto mayor, ¿qué debe pensar? Paraneoplásico. Acuérdate que todos los exámenes que pedimos son ayuda diagnóstica, examen auxiliar. Primero nuestra clínica. No nos guiemos de frente por un anticuerpo. ¿Alguna otra pregunta? Las preguntas que yo voy a mandar aquí, usualmente lo hago de lo que yo discuto. Usualmente cuando yo hago preguntas hago que razonen de algo que se hizo en clase. No crean que yo mando algo rebuscado ni nada por el estilo. Si han estado presentes, alertas, atentos a todo lo que hemos mencionado, lo más importante que quiero que queden en ustedes, no tendría ningún problema. ¿Okay? Porque la idea no es hablar de un montón de cosas de tumores y al final no queda nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Con los tumores que vieron, imagen radiológica, algo, ¿quieren volverlo a ver? ¿Alguna duda? Yo no sé cómo han estado trabajando antes, pero mis preguntas, si es necesario, yo lo voy a poner en imagen. Porque no quiero que haga un diagnóstico solamente de amnesia y de examen físico. Ustedes cuando sean médicos van a pedir placa también. La ayuda de placa, ¿qué sospechas? Diagnóstico, primera prioridad. Ustedes contestan. ¿Sí? Mis preguntas y muchas de ellas las voy a mandar con imagen de resonancia, fotografía, depende del caso. Ya que patinen con ese, han estado presentes en la clase. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, gracias a todos. ¿Ya? Hasta luego.